humedad. Y hay veces que no hay nada de humedad. Entonces es mucho más fácil controlar a los parásitos. Aquí siempre hay el medio ideal para los parásitos, que es ¿cuál? ¿Cuál es el medio ideal para que crezcan los parásitos como los nematodos y todo eso? La humedad. La humedad y la temperatura. ¿Y qué más? Y el calorcito, ¿no? Vamos a revisar. En el caso de los borregos de lana, hay que tocarlos. Hay que meter la mano en la lana. ¿Por qué? Porque yo puedo ver una borrega que está redondita, pero si meto la mano, igual y me encuentro con que tanto era de lana. Entonces, la ventaja de los animales de pelo es que, bueno, sí, hay que tocarlos, hay que revisarlos, pero a simple vista puedo ya tomar algunas decisiones. Normalmente cuando la borrega está amamantando se baja de peso. Lo ideal es que no bajara de peso para que cuando entre el siguiente empadre esté en buena condición corporal. Si yo le estoy pidiendo a una borrega que tenga más de un parto al año, tengo que buscar la estrategia para que cuando esté en condición corporal 3 o 3,5, ¿sí? Para que pueda rápidamente volver a entrar en calor. Si yo no tengo las condiciones de manejo y de alimentación, lo como saca y le doy un tiempo de que se recupere, no sé, 3 o 4 meses para que vuelva a entrar en calor. Entonces, el manejo reproductivo va a depender mucho de mis condiciones de alimentación. De hecho, la alimentación me va a condicionar casi todo en una explotación. Entonces, yo no puedo mejorar la fertilidad, por ejemplo, haciendo cruzamientos. O sea, a lo mejor sí me voy a subir, pero se me van a morir 2 en lugar de que se me muera 1. Si la borrega no tiene suficiente leche, pues se me van a morir 2 en lugar de que se me muera 1, entonces está peor el asunto. Entonces, el primer asunto que hay que solucionar es alimento. Ahora, otro punto. Normalmente para que una hembra entre en padre, además de su condición corporal, sobre todo cuando es la primera, que es una hembra primaria, la que va a entrar por primera vez, tiene que tener un peso mínimo. Si se fijan, estas borregas están, o sea, su condición corporal debe andar como en 2,5, pero son borregas altas. O sea, estas borregas se les dio tiempo suficiente para que crecieran. Sí, ya llenarlas se puede hacer cada vez que va a entrar en padre. Pero si yo tengo una borrega y la meto en padre muy chiquita y no tengo una excelente alimentación, ¿qué nos van a dar chiquitas? Parásitos. Pero ¿por qué los parásitos me van a dar un edema alrededor del corazón y un edema aquí en submandibular y a veces hasta aquí? Sí nos sospechamos, pero ¿por qué me va a dar un edema? No nada más los parásitos nos van a dar un edema, ¿eh? ¿Por qué, doctores? Acuérdense. Sí, le hicieron la necropsia. ¿Y qué salió? Eso te digo. Eso, lo encontraron edema en varios lados. No le encontraron, lo que pasa es que no tiene mucho que lo desparasitaron, no le encontraron Moncus, pero no te digo, no tiene mucho que lo desparasitaron. Ahora, a veces si el animal ya está muy anémico, lo desparasitas y va a tardar mucho en recuperarse, porque bueno, en lo que empieza a producir los glóbulos rojos otra vez, que además, bueno, vamos a acabar primero lo del edema y ahorita pasamos a los glóbulos rojos. Edema, ¿por qué le habrán encontrado un edema? Una extravasación de líquidos, ¿no? Sí. ¿Por qué será? Ay, a ver, doctor, ¿cómo? Proteinemia. Un edema nos sugiere, no es la única causa, pero nos sugiere una hipoproteinemia. Entonces, en el momento que el animal tiene diarrea, parásitos, va a tener el edema. ¿Por qué? Porque está buscando igualar las concentraciones dentro y fuera de la célula de líquidos. Entonces, por eso salen los líquidos y se acumulan. De hecho, es un signo de parásitos gastrointestinales, el cuello de botella que le llaman, o sea, que es
tener aquí un edema, y les digo, muchas veces vamos a encontrar edema en corazón, ya si el caso es muy agudo. Entonces un edema nos sugiere una hipoproteinemia, y una hipoproteinemia puede ser causada por parásitos. Viendo todo el cuadro clínico, puede ser por parásitos. Un edema también puede ser producido por otras cosas, pero nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que revisar todas las condiciones, si es un animal que está en pastoreo, si es normalmente cuando es un problema particular, una obstrucción de vasos, etcétera, normalmente tenemos un animal, no es un problema de rebaño. Ahora, ¿qué piensan ustedes de que ayer se sacrificó uno de los animalitos? Ya estaba en muy mala condición, ya estaba de hecho tirado, y se decidió sacrificar. ¿Qué piensan ustedes de eso? De que se haya sacrificado, o tendría que habérsele hecho el intento de recuperarlo, ponerle suero, etcétera. Quiero su opinión. Pues sí, pero sería el costo. Pero me imagino que le hicieron un análisis así, revisando muchas cosas y todo, a ver si todavía tenía una probabilidad de vivir, o ya estaba muy avanzado el problema. Si dieron el diagnóstico que no, pues era mejor sacrificarlo. Si decían que sí, pues, ahora también, bueno, esa es una, el animal probablemente ya no tenga la mínima posibilidad de recuperarse, pero también cuando estamos haciendo medicina de producción, muchas veces se decide a lo mejor un animal que no está a punto de morirse, pero el que está más fregado, muchas veces decide sacrificarse. ¿Por qué, doctores? Para ver que no se contamine los demás. Bueno, puede ser por el costo. Acuérdense que en producción normalmente tenemos que checar cuánto nos cuesta levantar. O sea, si yo le voy a tener que meter a un cordero, una chiva que la puedo vender en 1,200 pesos o 1,000 pesos, y le estoy metiendo 200 de medicina o 300 de medicina, y se va a tardar 6 meses en recuperarse, es probable que o sea, no me va a dar, o sea. Pero además, ¿por qué? Desde el punto de vista clínico, ¿por qué sacrifico a ese que yo llegué y vi? Igual los pollos, si llegas y agarras al pollo que está más fregado, pero rapidito lo abren, lo matan y lo abren. ¿Por qué? ¿Qué encuentra? Porque es más fácil determinar la causa cuando se hace una necropsia. Entonces, sí, a lo mejor desde el punto de vista bienestar animal, tendríamos que buscarle al animal la manera de poderlo sobrevivir, pero aunque también a lo mejor si ya está a punto de morirse es nada más por el gusto de practicar con él, a ver cómo lo sacamos de la muerte. Pero estamos sacrificando a ese animal en función de determinar cuál es la causa, de ver con más claridad cuál es la enfermedad que tenemos en el rebaño. Eso se hace mucho en medicina de producción. En medicina clínica de animales de estima, pues por supuesto que no. O sea, un perro, pues le buscas, ni modo que lo va a matar para ver de qué se va a morir, pues no. O sea, o un caballo. Entonces, no, ese, bueno, le hago la lucha, porque además si yo le mando a hacer análisis caros, pues el dueño los va a pagar. Aunque muchas veces no, ahí los deja tirado en la clínica y no vuelve, le dice al médico que sí, le hago esto, sí, hágaselo, doctorita, también esto, doctor, y ya cuando supiste que tenía y lo curaste, el dueño nunca volvió, porque ya tenía una cuenta como de 4,000, 5,000 pesos, que valía más que el animal, pero bueno, ahí se supone que la gente tiene una estima por esos animales, entonces va a pagar no por lo que vale, sino por lo que lo quiere, ¿sí? En el caso de los caballos es parte y parte, es parte por lo que lo estiman, pero también por lo que valen, porque bueno, hay caballos que valen, pucha, $1,000,000, o sea, no sé, un caballo de carreras ganador puede costar, pero un caballo normal de alguien que anda compitiendo en salto, por ejemplo, $1,000,000 puede costar, de alguien
normal. Los caballos de las olimpiadas, que van a las olimpiadas. Y si son ganadores olímpicos, van. Entonces, y fíjate, normalmente los caballos que van a competir a olimpiadas son animales capados, Por el Chedraui. Son mucho de enseñar. Esa parte de los caballos de salto es escuela, o sea, es enseñanza de los animales. Esos valen por lo que saben, no por lo que hacen, sino por lo que saben. Entonces les digo, ahí sí el dueño, en cambio si le dicen un caballito de esos de ahí de Cherones. De un rancho que le costó 2,000 pesos, pues claro que con trabajo lo va a desparasitar el dueño, a menos que lo quiera mucho. Pero les digo, en el caso de medicina de producción, ese es un dilema que hay ahorita en estos tiempos en las cuestiones de qué hacer y qué no hacer en función del bienestar animal. ¿Se sacrifica? ¿No se sacrifica? Se utiliza, porque en realidad lo estamos utilizando para resolver el problema de toda la explotación al sacrificar ese animal. Porque sabiendo el diagnóstico de uno, podríamos salvar al resto del rebaño. Esa sería la justificante por un lado, pero otros, te digo, por ahí de repente sí hay ese debate y nos lo vamos a enfrentar aquí en la escuela. En el sentido que sí, no hay que tener prácticas inútiles con los animales, de manejos inútiles, sufrimientos innecesarios, pero sí en ocasiones se tiene que utilizar o sacrificar en función de que el resto del rebaño tenga mejores condiciones. ¿Qué iban a agarrar al grande? La que tiene diarrea, agárrenla. A ver, son como 40 ustedes, no como 40. Agarren primero al macho, lo detienen y luego agarran a la hembrita. Tengan cuidado con los cuernos y tengan cuidado, no los suyos, los de la cabra. ¿Qué tienen? O sáquenla, a la que tiene diarrea, sáquenla para que el macho los deje. Lo demás no tiene, ¿verdad? ¿Qué? Lo demás no sería un buen manejo apartarlo. Pero se acuerdan que si ponemos uno solo no les gusta, a estos tampoco les gusta. No va a comer por estar buscando, por estar buscando al resto. ¿Por qué no los? A ver, sáquenlo porque allá el doctor me lo va a arrastrar. Suéltalo ahí, taréenlo. El doctor. Revísale ahorita mucosas. No, pero acuérdense que es de ojo, Ojo. 2 años y medio tiene. No, pero abajo, a ver. Abajo, están blancos. Bueno, decíamos, ¿por qué nos vamos a tardar? Si el animal está anémico, le quito los parásitos, que en este caso sería lo más probable a Moccus. Le quito los parásitos, ¿por qué se va a tardar en recuperarse? Pero por eso, ¿por qué va a tardar en recuperarse de la anemia? A ver, denme la razón fisiológica.